Arratsaldeon guztiei, plazer izugarria da hemen zuekin egotea, mila esker etortzeagatik, eta plazer handia da gure diputatuekin egotea. Denok dakigu Podemosen zirkuluak direla bihotza eta zirkuloetatik gora joaten gara, eta gaur aukera dugu goian daudenekin egoteko. Oso gertukoak dira, beti ditugu gure inguruan, Pilar eta Roberto egon ziren duela egun batzuk iaia hor grosen, Juantzorekin egon ginen ere Pasaian, eta miren leku guztietan dugu gurekin beti beraiekin elkar. Orduan, gertukoak ditugu eta gaur ere aukera izango dugu beraiekin hitz egiteko. Daros las gracias, es un placer estar con todas y con todos. Agradeceros el haber venido en esta tarde, que ha hecho buenísimo y podíais estar paseando. Venimos de los círculos, vamos de abajo a arriba y hoy tenemos la gran oportunidad de estar con quienes nos están representando arriba, pero que no se olvidan de los círculos. Les tenemos siempre cerca y hoy vamos a tener la oportunidad de escucharles y de trasladarles también si tenemos peticiones, sugerencias, lo que nos apetezca. Juancho estaba hace poco con nosotros y con nosotras en Pasaya, Pilar, Roberto y Miren estaban hace unos días en la inauguración de la sede en Gros. Están con nosotras y con nosotros y hoy también vamos a tener el placer de escucharles y vamos a disfrutar de escucharles y de hacerles preguntas, sugerencias, lo que nos apetezca. Mila esker eta beraiei emango diet hitza. Orain bai, entzuten da, bale. Bueno, Gabon da mi esker etorri zana, sekulako plazera, zerake Mariak esan duenez, labur egingo dut, ze hau asamblea irekia da, eta batez ere gure helburua da, zeuek hitz egitea, eta zeuen pizkat zeuekin hartu emonean jartzea, eta ikusi zer daukazuen planteatzeko, eta horren inguruan eztabaidatu, ezta. Nik labur egingo dut lehenengo, laburpen bat pizkat zeintzuk diren, orain zabaltzen den koiunturaren aurrean zeintzuk diren erronkak ditugunak, eta erronka horiei aurre egiteko zeintzuk diren gure indarrak eta zeintzuk diren gure ahuleziak. Horretarako laburpentxo bat egin dut eta hori da azalduko dizuedana. Os he preparado un pequeño DAFO. Un DAFO es un análisis de coyuntura en el que se incluyen lo que son las debilidades, las fortalezas, las amenazas y las oportunidades que tenemos delante en este nuevo ciclo político que se ha abierto. Como probablemente no me dará tiempo, básicamente yo me voy a centrar en nuestras debilidades o nuestros riesgos, digamos, y luego Miren Gorrotxategi os hablará un poco de las fortalezas que tenemos para asumir esos riesgos que se nos vienen. Al final, si queréis, si cualquiera me lo pide, os puedo mandar el documento, os mando el DAFO si lo queréis tener más en detalle. Vamos a entrar un poquito en cuáles son las debilidades que se nos plantean en este nuevo ciclo político, en el que vamos a estar en el gobierno. Algunas de las debilidades son debilidades del propio sistema, es decir, son debilidades sistémicas del tipo de democracia que tenemos, de la democracia española. Una de esas debilidades es la falta de cultura democrática o la deficiencia de la cultura democrática. Es decir, la cultura democrática que tenemos es heredera de lo que es, viene de donde viene y no ha habido una cultura, una pedagogía democrática desde la infancia. No existe la asignatura como sabéis, de ciudadanía en la que aprendamos, digamos, desde niños cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un problema serio. Tenemos un sistema de partidos y un sistema de medios de comunicación que están excesivamente hipotecados por la banca, como sabéis, esto es otra debilidad importante que tenemos. Tenemos unas instituciones de contrapeso mediatizadas, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Muchos de los elementos que tendrían que ser contrapoderes del Estado están extremadamente mediatizados, de esto no hay ni que insistir. Tenemos algo que se llama el Deep State, el Estado profundo, todas esas instituciones que aunque uno esté en el gobierno se da cuenta de que está en el gobierno pero que no está en el poder es algo mucho más profundo que se sustancia en toda una serie de instituciones e incluso controlar el propio gobierno no es fácil, es decir, cuando uno gobierna no es fácil poner a toda la administración a sus órdenes, es decir, hay una serie de elementos que son dificultades importantes. Otra de las dificultades es que vivimos en un ciclo político, digamos, en el que la ola viene en contra nuestra. Tuvimos un ciclo de crecimiento que coincidió con el ciclo político del 15M, en el cual estábamos en la onda del sí se puede, pero toda aquella
digamos, aquella oleada de democracia, de avance de libertades, de ilusión, todo aquello, por desgracia, pues tuvo un relativo cierre con la crisis catalana, y la crisis política catalana de alguna forma volvió el marco político que habíamos conseguido introducir en el marco político en el problema social, y volvió a sacarlo del problema social y lo traspasó al problema nacional, al problema de identidades, al problema de banderas y a ese marco que es el marco menos apropiado para nosotros y en el que menos tenemos que ganar y en el que más tienen que ganar otras fuerzas. Es decir, estos son algunas de las debilidades o de los problemas que tenemos. Esto a nivel estatal, a nivel internacional, hay también sus dificultades. Una de las dificultades importantes es tal como se está desarrollando el proceso de globalización, con todas las amenazas que supone. En el entorno concreto de la Unión Europea, esto se materializa en la propia naturaleza del euro, es decir, tenemos que hacer política con una moneda que supone una unión monetaria sin unión fiscal y sin unión bancaria. Es decir, esto supone una situación de debilidad importantísima, sobre todo para los países periféricos dentro de Europa, entre los cuales nosotros estamos, los PIGS, Portugal, Italy, Greece and Spain, como dicen los PIGS, los cerdos que nos llaman en el norte de Europa, es decir, los países ineficientes según ellos. Entonces, esto nos pone, digamos, en un entorno bastante difícil. Y, por último, digamos, estaría también el tema del déficit presupuestario, una norma europea que no te permite gobernar como quieres, que te quita completamente la soberanía. Este déficit presupuestario limitado que introdujo la Unión Europea, como sabéis, con el secuestro de la Constitución a través del artículo 135, lo que hicieron es cambiar todos los valores y todos los principios que tenía la Constitución, con lo cual ya no son los objetivos de la Constitución la igualdad, la libertad, el pluralismo y la justicia, sino que los objetivos se convierten en los niveles de igualdad, de libertad, de justicia y de pluralismo que son compatibles con un déficit pequeño, con un déficit limitado que además te lo ponen desde fuera y que tú no puedes cambiar. Es decir, hay unos condicionantes muy serios, no es fácil gobernar, hemos hecho una parte muy difícil, hemos llegado a un sitio donde todo eran dificultades, lo teníamos todo en contra y con todo en contra, a base de tesón, a base de energía, a base de aguantar un pulso muy difícil, pues hemos conseguido llegar. Pero ahora empieza otra fase que no va a ser fácil. Y en esa fase es importantísimo la presión de la calle. Nosotros nacimos con la idea de un pie en las instituciones y 100 en la calle, pero por muchos parlamentarios que tengamos, por mucha gente que tengamos en el gobierno, no vamos a poder cambiar mucho las cosas si no hay una presión importante de la gente desde la base. Si no tenemos el apoyo, el calor vuestro y la presión y la crítica fuerte y decir no es suficiente lo que estáis haciendo, tenéis que hacer más, necesitamos vuestra presión porque si no la sentimos no vamos a estar a la altura de las circunstancias. Esta es una cuestión fundamental. Digamos que esos son algunas de las debilidades. Amenazas que tenemos. A corto plazo tenemos el reto de los presupuestos. Es decir, estamos en el gobierno, pero no tenemos presupuestos. Va a haber que aprobar unos presupuestos, hay que conseguir apoyos para conseguir esos presupuestos y luego hay que pasar los filtros europeos, que tampoco son fáciles. Y nosotros que queremos hacer políticas sociales, políticas de recuperar derechos de tantos que nos han ido arrebatando en los últimos años, pues vamos a tener que darlo todo para conseguir, digamos, tener unos presupuestos razonables, para lo cual no hay otra cosa que, si el déficit es limitado y queremos hacer políticas, a alguien le vamos a tener que obligar a pagar, y a nadie le gusta que le obliguen a pagar. El que es muy, muy, muy rico quiere ser mucho más, y como sabéis, pues esto es bastante difícil de conseguir, pero lo vamos a hacer. ¿Qué retos tenemos a medio plazo? ¿Qué amenazas? La de perder la batalla del relato frente a la oposición. Es importantísimo. Es posible que nosotros hagamos políticas buenas, pero que no seamos capaces de que la gente las entienda. De que aunque estemos haciendo políticas positivas, estos días estamos viendo el relato, la pelea del PIN y el PAN. Llevan el debate al PIN y nosotros lo que queremos es que se hable del PAN. Lo que queremos es boletín oficial del Estado recuperando derechos. Pero aunque nosotros recuperemos derechos y los otros estén con no sé qué cansada de lo que sucede en Murcia, pero sin embargo al final las televisiones, los medios nos pueden llevar a pensar que lo importante es no sé qué pasa en Murcia y no que a la gente le están subiendo el salario mínimo. Otro de las amenazas importante, el lawfare, la batalla legal. Hoy en día las derechas no echan a los gobiernos de izquierdas con tanques, los echan básicamente con jueces. Acordaros del caso de Lula da Silva. Es decir, hay una persona que si se presenta va a ganar las elecciones, pues se le inventa un caso, se le enchirona, no se puede presentar a las elecciones
y ya está el golpe de Estado dado sin necesidad de sacar los tanques a la calle. Mucho cuidado, tendremos que defender a la gente cuando veamos, no en cualquier causa, pero si hay causas injustas, si se nos abren, digamos, procedimientos injustos, habrá que defenderse. Otra amenaza, la ruptura de la coalición en condiciones desventajosas, es decir, pudiera fallar. Yo creo que esto es de lo que menos riesgo hay. Creo que se han hecho las cosas bien, se han negociado las cosas bien y hay garantías de que vamos a estar 4 años gobernando y probablemente 8 años, porque necesitamos 8 años para hacer una recuperación de derechos suficiente. 4 años no es tiempo suficiente para recuperar todos los derechos que se han ido arrebatando en las últimas décadas. Otro de los riesgos, que pudiera quedar diluido nuestro perfil, impugnador. Es decir, nosotros nacimos con un perfil impugnador del régimen, que pudiera quedar eso diluido y ser fagocitados electoralmente por el socio mayor de la coalición. Sabemos cuáles son los riesgos, no somos tontos. No hay ninguna decisión fácil en la vida y cuando se elige con riesgos y sabemos que los tenemos. Luego os hablarán de las fortalezas. Una última palabra para acabar. Todo esto que os he leído son palabras, al fin y al cabo. Y tan importante en política como las palabras son las personas que están detrás de las palabras y detrás de los proyectos. Lo hemos pasado muy mal en estos 5 años. El año 2015, después de unas elecciones, se daban las condiciones para un gobierno de coalición. Dijimos lo que era sensato, lo que hubiese pasado en cualquier país del mundo, que se hubiesen juntado el Partido Socialista y Unidas Podemos y que, como en todos los sitios, hubiesen gobernado, el que tiene más fuerza sería el presidente, el que tiene menos fuerza sería el vicepresidente. Es algo absolutamente razonable en cualquier país, en cualquier circunstancia democrática, pero decir esto, que es lo lógico, se convirtió en un anatema. Y a quienes lo defendíamos nos atacaron por tierra, por mar, por aire, utilizando todo tipo de estos. Y en esos momentos, después de llevar ya 4 o 5 años de presión, hay momentos en que a uno le entra la debilidad y le entran las dudas. Y dice, no me estaré equivocando de estrategia, no lo estaré haciendo mal, todos hemos tenido dudas. En esos momentos es muy importante la gente que es valiente, que es audaz. Y hay personas que aunque puedan perder cosas, no están dispuestas a perder el pulso y a ceder el pulso ante el que es más fuerte. Y hay personas como una persona que está aquí, que aunque tenía el peligro de perder su acta, no le temblaron los pies, las piernas en ningún momento y no dio su brazo a torcer y dijo, me da igual lo que haya que arriesgar, vamos a mantener el pulso hasta el final. Hemos ganado el pulso y estamos gobernando gracias a personas grandes, fuertes, como Miren Gorrotxategi. Bueno, batxalde hon danoi, eta eskerrik asko etortzagatik. Robertok hitz egiten zuen zen nolako erronkak dauzkagun, bai, erronka gogorrak, zailtasunak, handiak baita ere, ez da erreze izango, eta gainera erantzunkizun printzipio bata, ez da responsabilidade printzipio bata kontuan hartzea, benetan zen nolako tamaina duten aurrean ditugun erronkak. Baina egia da baita ere, hori, jabetu egin behar garela, goren erronken tamainue zenbaterainokoatan, baina erronken tamaina edo erronken neurria ere neurtzen da norberak edo aurre egin behar duenak, erronka eta zailtasun horiei aurre egin behar duenak duen indarraren arabera. Eta indar hori begiratzen baldin badiogu, nik uste dut indartsu garela. Erronkak handiak, importanteak, zailtasunak oso handiak, baina indarra ere oso potentea daukaguna. Eta hitz egiten etorri gara elkarrekin eta pentsatu duguna. Gutxienez, lau indar berezi badauzkagola azpimarratu egin daiteke. Eta indar horiekin halako erronkei aurre egiteko, aurre modu esperantzadun batean aurre egingo diegula esan genezake. ¿Cuáles son esas fortalezas que digo que de alguna manera también le dan el sentido o definen el tamaño de los retos y de las dificultades a las que nos enfrentamos? Pues podríamos enumerar como mínimo 4 fortalezas de las cuales todos somos muy conscientes, pero yo creo que tenemos que reivindicarlas también para cada vez que pensemos en qué difícil lo vamos a tener, nos recordemos a nosotros mismos
lo fuertes que somos para hacerles frente. Una de las fortalezas, y es que tenemos un suelo electoral consolidado. Roberto hacía referencia al 2015, 5 millones de votos. Es verdad que ahora estamos muy por debajo, son 3 millones de votos. Pero ¿qué ha pasado por el camino? Han intentado matarnos y toda la historia política, todo el juego político desde el 2015 hasta ahora ha consistido precisamente en eliminarnos del mapa. Han hecho todo lo que había que hacer para borrarnos del mapa. Y aún así, con todas esas dificultades, hemos conseguido mantener ese suelo electoral, que ya parece que es bastante consolidado, en 3 millones de votos. De tal manera que lo que en 2015-2016 no pudo hacerse, se ha hecho ahora con el menor número de diputados que teníamos en nuestras filas. Por lo tanto, esa es una fortaleza que no podemos desechar, y es que en las peores de las circunstancias hemos conseguido mantener ese suelo electoral de 3 millones de votos que no parece probable que se eche, que baje más. Otra fortaleza, además de ese suelo electoral consolidado, y es que tenemos una cohesión interna importante. Una cohesión interna que va además en todos los ámbitos. El grupo parlamentario, y hacía también Roberto referencia a ello, no nos tembló, porque Roberto ha hablado de mí, pero es que yo no soy la única. Éramos 42 diputados, ahora somos 35. Hemos perdido 7 por el camino. A nadie, a mí por supuesto que no, pero es que a ninguno de los que estábamos allí tuvimos ninguna duda en poner en riesgo, digamos, la continuidad de nuestros escaños con tal de mantener ese pulso que pensábamos que teníamos que seguir manteniendo. Por lo tanto, esa cohesión interna, que cuando éramos 70 diputados no existía, es una gran fortaleza a la hora de hacer frente a todos esos retos y todas esas dificultades que nos van a ir poniendo. Una cohesión interna también que no hubiera sido posible, y hay que también hacer un reconocimiento a la militancia, y es que la militancia ha estado ahí siempre. Nos estaban diciendo, también decía Roberto, nos decían que éramos unos chulos, que éramos, que a ver qué nos creíamos, que nos han dicho de todo, y mucha gente se nos ha ido, pero otra mucha gente, que es la que permanece todavía, se ha quedado a defender lo que era la naturaleza lógica de las cosas. Entonces, la cohesión por abajo, la cohesión en el grupo parlamentario y la cohesión también, y sería una tercera fortaleza que habría que remarcar, la cohesión que se convierte en unidad entre las fuerzas del cambio. Juancho López Duralde lo ha comentado muchas veces. Cuando en aquel proceso de negociación de mentiras de la anterior legislatura fallida intentaron quebrarnos, intentaron quebrar esa unidad entre las fuerzas del cambio, digamos, y no fue posible. Y en cuanto se dieron cuenta de que no podían quebrar esa unidad es cuando se convocaron las elecciones generales que nos han llevado al escenario que tenemos ahora. Tan es así, tan esa unidad entre las fuerzas del cambio es evidente y palmaria, que incluso surgió una fuerza política que se llama Más País, que vino a competir con nosotros, que además se apoyó en algunos de nuestros aliados. Y hubo gente como Juancho López Duralde que decidió mantenerse en el grupo de Unidas Podemos porque vio que ahí es donde estaba la posibilidad de llevar a cabo efectivamente las políticas de cambio, y le llevó a abandonar su formación original. Por lo tanto, la gente de la calle ha estado unida y cohesionada para defender lo que creía que era digno de defender. El grupo parlamentario ha estado unido también para no poner en primer lugar los intereses personales, sino para hacer prevalecer el interés colectivo, y
Ha habido fuerzas hermanas que han tenido también clarísimo que la unidad era más importante que cualquier otra cosa, hasta el punto, como Juancho López Uralde, de decir, bueno, pues si mi formación no está en esta línea, pues la tendré que abandonar, porque el espacio del cambio realmente está en Unidas Podemos. Con lo cual, a Juancho también hay que darle especialmente las gracias. Y bueno, estas son las fortalezas en cuanto a, digamos, personalidad. Es decir, somos un grupo, somos una fuerza con una personalidad suficiente como para hacer frente a todas esas dificultades que se nos plantean. Y tenemos además otra circunstancia, otro elemento que es muy importante para que esa fortaleza, esas fortalezas, esa esencia, ese carácter, además pueda desempeñarse con autonomía relativa suficiente. Y es que no dependemos de nadie para financiarnos. Y tenemos un código ético que nos obliga, por encima de todo, si no se abandona el partido, se puede expulsar del partido a las personas, tenemos un código ético que nos obliga a donar parte de los salarios que permiten que esta formación se financie con dinero propio. Y eso nos da una libertad que es la más grande de las libertades. Eso es lo que permite que, además de tener ese carácter fuerte y audaz ante las dificultades, podamos además mantener el espacio de libertad suficiente, la autonomía suficiente como para poder ejercer ese carácter. Es uno de los rasgos, además, que nosotros lo tenemos muy asumido, sabemos que somos así, sabemos que es una de nuestras características, pero que todavía hay mucha gente que lo desconoce. Y el otro día estaba yo en la biblioteca de mi pueblo, en un grupo de conversación en idiomas extranjeros que se suelen hacer. Y bueno, pues surgió la cuestión de la política y de los dineros, y la gente no lo sabía. Es decir, nosotros nos creemos que es algo ya universalmente conocido, que todo el mundo conoce esa fortaleza nuestra, y no es verdad. La gente no lo sabe, con lo cual os animo, es una de nuestras señas de identidad más potentes, es uno de los elementos que más fuerza nos dan, que más autonomía nos dan para ejercer la fuerza que ya tenemos, y os animo a que os sintáis orgullosísimos y a que lo reivindiquéis y a que lo extendáis por todas partes. Y sí. Tenemos más fortalezas, seguro, pero bueno, luego con estas 4 yo creo que es ya una fotografía suficientemente importante como para sentirnos un poquito capacitados para hacer frente a lo que tenemos por delante. Bueno, yo ya le he adulado todo bastante a Juancho, incluso en algún momento le he pedido matrimonio, lo hago público. Juancho. Bai. Bueno, arratsaldeon beti gustora etortzen naiz Donostiara, nola jonden egunean Roberto esaten zian, ia zu nongoa zea? Eta ni esan nion, ni Donostian jaio nintzen. Naiz eta Araban, Arabako kandidatu esan, ni Donostian jaio nintzen. Osea, beti pozik etortzen naiz etxera, ez? Bueno, lo primero, agradecer, Miren, tus palabras. Un día contaremos toda la verdad. Y bueno, quería deciros que yo lo que voy a hacer más bien es un relato personal de cómo hemos vivido como diputados todo este proceso, toda esta etapa, ¿no? Roberto y Miren han hecho el análisis más político, más sesudo, y quizás, pues, bueno, también es interesante contar cómo lo hemos vivido, ¿no? Porque realmente es verdad, como han dicho Miren y Roberto, que, bueno, pues esta última campaña fue una campaña complicada porque fue una campaña que estaba diseñada para quebrarnos, esa es la verdad, ¿no? Todos los elementos, y vosotros y vosotras lo habéis vivido con nosotros, ¿no? Ha sido una campaña muy difícil, muy dura, en la que nos han puesto todos los elementos en contra,
y el único objetivo era, pues, prácticamente que desapareciéramos, ¿no? Yo estuve, como sabéis, en el comité negociador, por llamarlo de alguna manera, de la segunda parte de la última fase de la anterior legislatura. Es después de la primera votación de investidura, en el mes de julio, cuando votamos que no por primera vez y cuando se nos acusaba de haber rechazado la oferta que durante unos minutos tuvimos sobre la mesa. Posteriormente se montó un segundo comité negociador y bueno, nosotros teníamos la voluntad sincera de negociar un gobierno de coalición. Eso es a lo que las personas que estábamos por nuestra parte en el comité negociador íbamos a la mesa, ¿no? Y además estábamos un poco conjurados entre nosotros y nosotras para no levantarnos de la mesa. Es decir, nosotros decíamos, no nos podemos levantar, queremos que haya un gobierno de coalición y vamos a hacer todo lo posible porque lo haya, ¿no? Pero desde el primer momento nos dimos cuenta, desde los primeros minutos de la primera reunión, nos dimos cuenta que en realidad no había una voluntad, ninguna voluntad de pactar con nosotros. Es decir, las personas que por parte del Partido Socialista estaban en la mesa, que eran Adriana Lastra, Carmen Calvo y Montero, la ministra de Hacienda, pues claramente desde el primer momento nos dijeron, si seguís empeñados en un gobierno de coalición, no hay nada que hacer. No hay nada que hablar. Si no os bajáis de esa posición, no hay nada que hablar. Bueno, nosotros intentábamos contraargumentar constantemente por qué considerábamos que era importante que hubiera un gobierno de coalición, pero nos dábamos cuenta que no se podía entrar y de hecho en ningún momento entramos a hablar de contenidos porque realmente no había ninguna voluntad negociadora, ¿no? Entonces nos fuimos a casa con la convicción de que efectivamente pasaría lo que pasó cuando ellas en este caso consideraron pues que ya habían hecho lo suficiente como para hacer ver que ya habían negociado, pues en un momento dado se levantaron de la mesa y dijeron, bueno, pues hasta aquí. Y se fueron. Nosotros nos quedamos allí plantados porque, como digo, no nos queríamos levantar y fuimos directamente a estas elecciones. ¿Por qué llegamos a estas elecciones? Bueno, pues porque Pedro Sánchez tenía unas encuestas que le decían que iba a sacar 150 escaños, bueno, eso es público lo que estoy contando, ¿no? Que iba a sacar 150 escaños y que nosotros íbamos a quedar muy dañados, ¿no? Y además, pues estaba el asunto de Errejón, que, bueno, pues en un principio, porque es que tenemos la memoria débil, ¿no? Pero cuando la campaña empezaba y cuando ocurrió lo que ocurrió, que se ha referido Miren, el episodio de ECU y todo eso, ellos tenían encuestas que les daban 15, 20 diputados, ¿no? Y a nosotros nos dejaban quebrados. Y en ese momento, pues evidentemente tuvimos que tomar decisiones duras, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué esas decisiones? Pues porque yo tenía la convicción en ese momento, y la sigo teniendo, de que en la izquierda hay un espacio del cambio que es este, ¿no? Y en este espacio tenemos que sumar todos y todas, que no hay más espacio, y es así. Y lo demás, pues simplemente pues nos debilita. Y yo lo vi así y creo que así ha sido. De hecho, creo que los 7 escaños que se refería Miren que hemos perdido, pues en gran medida se perdieron por esa fractura, pero evidentemente no tuvo el impacto esa fractura que algunos pensaban que iba a tener. No sé si recordáis un tuit famoso de un alto responsable de Moncloa que le decía a Errejón, le decía, todo tuyo, Íñigo. No sé si lo visteis, lo recordáis, pero bueno, esto era así. Bueno, yo creo que nos recompusimos, hicimos una campaña que, bueno, la vivimos, yo creo que casi como una campaña de resistencia, ¿no? Fue una campaña muy corta, fue una campaña que fuimos, como muchas veces hemos ido, de abajo arriba, ¿no? O sea, de abajo me refiero en las encuestas, etcétera, ¿no? Nos auguraban malos resultados y tal, y al final, pues yo creo que sacamos unos resultados, como ha dicho Miren, pues que nos dejan en una base muy buena,
a partir de la cual pues ahora tenemos que empezar a crecer. Bueno, entonces llegamos al 10N y esa noche nos fuimos a casa. Yo por lo menos me fui pensando que, bueno, pues empezamos otra vez el relato, la agonía de ahora voy a pactar con este, ahora no quiero. Y para sorpresa de todos, porque nosotros nos llevamos la misma sorpresa que os llevasteis vosotros, a la mañana siguiente Pablo nos manda un mensaje y dice: mañana a la 1 nos vemos en el Congreso, que vamos a firmar el pacto de gobierno. Nosotros, como todos, yo creo, ¿no? ¿Qué pasó? Pues pasó que esa noche y las primeras horas del día siguiente, Pablo y Pedro Sánchez hablaron. ¿Y por qué? ¿Y por qué este cambio? ¿Por qué se produjo este cambio? Bueno, pues yo creo que básicamente porque al final Pedro Sánchez reconoció lo obvio, lo que nosotros veníamos diciendo desde la moción de censura, que con los votos que había, con los resultados que había un gobierno posible, que era el gobierno de la moción de censura. Y no había otro. El otro era pues el gobierno con el posible gobierno con el Partido Popular, porque Ciudadanos, además, que era la muleta que era preferida antes, prácticamente ha desaparecido y no existe. Entonces, no quedaba otra opción. Y además, con la aparición o con el fortalecimiento del monstruo de la extrema derecha, que de alguna manera pues mostraba que ir a unas terceras elecciones sería absolutamente suicida y nos llevaría probablemente, o casi con toda seguridad, a un gobierno de la derecha. Entonces, bueno, esto es lo que llevó a ese pacto del abrazo, que creo que fue, pues no tanto en ese momento la convicción afectiva ni la buena química entre las personas, sino simplemente que los números daban para eso y Pedro Sánchez, digamos que reconoció que ese era el único camino. Bueno, a partir de ahí empieza un camino, por un lado de negociación con las otras fuerzas políticas que podían sumar en esa mayoría, con las fuerzas de la moción de censura, podemos llamarlas así, y por otro lado nosotros, de manera muy callada, en esta ocasión de forma absolutamente silenciosa y sin que hubiera la más mínima filtración a los medios ni nada, pues nos pusimos a negociar el acuerdo de gobierno, ¿no? Porque lo primero que se firmó fueron 10 puntos específicos, pero luego eso había que desarrollarlos en lo que ha sido el acuerdo final, donde hemos metido muchas cosas de nuestro programa y otras se han quedado por el camino, porque como todos sabemos, no es un gobierno en el que tengamos mayoría, pero creo que es un gran logro el haber conseguido pues que muchas de nuestras iniciativas y de nuestras propuestas estén en ese programa. Y para nosotros, si al final de esta legislatura podemos haber conseguido que un 90% de eso que está firmado se consiga, pues creo que supondrá cambios importantes para nuestro país en muchos aspectos, en aspectos sociales, y lo estamos viendo con las primeras acciones de gobierno, ¿no? Las primeras acciones visibles pues han sido la subida de las pensiones y la subida del sueldo de los funcionarios, algo que estaba pendiente, y luego el salario mínimo interprofesional, el pacto del salario mínimo interprofesional y la declaración de emergencia ambiental, es decir, de emergencia climática, es decir, cosas muy concretas, muy específicas que interesan a la gente. Y como ha dicho, mientras ellos hablan de PIN, nosotros hablamos de PAN. Nosotros estamos intentando llevar adelante políticas de las cosas que realmente interesan a la gente, ¿no? Ojalá que durante estos 4 años podamos seguir haciendo eso. Yo creo que tenemos una oportunidad única, una oportunidad histórica en este momento, y por eso también estamos haciendo estas asambleas en todas las ciudades y en todos los pueblos y con todos los círculos que podemos hacerlo, porque creemos que es muy importante que nos acompañéis en este esfuerzo. Porque nos ha costado mucho a todos y a todas, a vosotros, a nosotros, a todos y a todas, llegar hasta aquí, y ahora es el momento de aprovechar que estamos ahí para conseguir cosas y para conseguir cambios, ¿no? Y por eso nos parece también, somos conscientes de que una cosa es gobernar y otra cosa es mandar, porque nosotros estamos en un gobierno, pero además estamos en franca minoría, es decir, que en ese sentido vamos a necesitar, y además tenemos una derecha pues extremadamente echada al monte, por decirlo así, que está haciendo de cualquier tema
por pequeño que este sea, está tratando de hacer montañas. Entonces nosotros somos conscientes de que es muy importante el que nos acompañéis y el que vayamos juntos en este recorrido. Todos los que están en el gobierno, nosotros y nosotras, los que nos hemos quedado en el Congreso, que tendremos que hacer un trabajo en el Congreso que será distinto al que hemos hecho hasta ahora, porque nuestro trabajo en el Congreso no va a ser tanto de presentación de iniciativas, pues como hemos hecho hasta ahora, muchas iniciativas muy críticas. Ahora tendremos que acompañar la acción de gobierno, y eso es diferente a lo que hasta ahora hemos hecho, ¿no? Pero como digo, nosotros desde el Congreso tendremos que acompañarlo, y también desde la calle, desde los barrios, desde las asociaciones, desde los bares, porque nos vamos a encontrar con, pues con mucha metralla mediática contra todas las iniciativas que tomemos. Es decir, lo estamos viendo, ¿no? Se consigue la subida del salario mínimo interprofesional, se consigue además con un pacto, pues de los actores sociales, y lo que nos encontramos a la primera de cambio es que la revuelta del campo es porque ha subido el salario mínimo interprofesional, cuando todos sabemos que no tiene nada que ver, cuando los problemas que se enfrentan los agricultores tienen mucho más que ver con los bajos precios que se pagan por los productos en el campo, por la producción, y cómo se pierde en la distribución, cómo suben esos precios que los agricultores no ven. Y ahí es donde está el problema. Entonces, pero directamente se está culpando al salario mínimo. Bueno, esto es solo un ejemplo de los muchos que vamos a vivir con cada una de las medidas que se vayan tomando, y por lo tanto es importante pues estar todos alineados y también tener toda la información sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues ahora ¿cómo estamos? Pues estamos a punto de empezar la legislatura. La legislatura empieza ya la semana que viene. El lunes tenemos la sesión de apertura de la investidura, y desde luego nuestra voluntad es que la legislatura dure. Creemos, como he dicho, que es una oportunidad para llevar adelante políticas, también para aprender, porque nosotros y nosotras, la mayor parte, venimos de las calles, venimos de los movimientos sociales, y es importante también pues que nuestra gente se forme en la acción de gobierno, porque aspiramos también a que este periodo sea un periodo para nosotros de fortalecimiento, de crecimiento y de mayor implantación, para aspirar a en futuros, pues en el futuro, desde luego, recuperar esos 5 millones de votos que tuvimos en 2015 y más allá, y pues conseguir ser mayoría, ¿no? Y desde luego, muy importante, combatir el fenómeno de la extrema derecha y en la medida de lo posible ser capaces de frenarles y de reducirles a la marginalidad, ¿no? O sea que todo eso tenemos por delante, no es poca cosa, y bueno, pues contamos con vosotros y con vosotras, sabemos que vais a estar ahí, y bueno, pues deciros eso, que va a ser difícil, pero que desde luego es una oportunidad, y que estamos a tope, y que a por todas, que sí se puede. Y bueno, me toca presentar a Pilar. A Pilar todos le conocéis. ¿Qué voy a decir de Pilar? Que es una extraordinaria diputada, que ella quiere ser diputada, pero no le dejan porque la quieren en todos lados. Así que vamos a escucharla y a desear que siga con nosotros como diputada. Muchas gracias, Pilar. Bueno, hola. Bueno, primero agradeceros a todos y a todas que estéis aquí. Sé que es un viernes por la tarde, pero la verdad es que nos gusta mucho ver esto, ¿no? con gente y bueno, poder explicaros un poquito alguna de las cosas. Ya Roberto y Miren nos han contado muchas cosas, han hablado de retos y también de las fortalezas. Sobre todo yo creo que hay que tener muy en cuenta esas fortalezas de las que hablaba Miren. Juancho ha hecho, ¿no? ha explicado un poco la travesía del desierto, ¿no? Esa travesía del desierto que fue dura,
que fue dura, cada uno lo vivimos desde el lugar que nos tocaba, que a veces no parecía que no iba a ser posible, pero que bueno, que como también sabemos, el persistir, persistir y persistir, pues llegó al final, ¿no?, al triunfo, porque es un triunfo haber conformado ese gobierno de coalición. Nosotros lo dijimos en la primera campaña, en la segunda campaña, que el objetivo, y lo decíamos siempre, era conformar ese gobierno de coalición. Era así porque la mayoría de la sociedad vasca es una sociedad vasca progresista y, por lo tanto, tenía puesta la esperanza en conformar ese gobierno de coalición, que era la única posibilidad para hacer políticas progresistas, las políticas que defendemos, ¿no?, desde que nacimos, ¿no?, desde que ese 15M recogimos ahí el germen de ese movimiento, de ahí venimos y no dejamos atrás, bueno, pues ese ADN que tiene que ver con la defensa de los derechos y de las libertades, de intentar recuperar, pues bueno, pues una cierta justicia social para todos y para todas. Bien, ya tenemos ahí ese gobierno de coalición. Yo creo que el gobierno de coalición va a ser un gobierno que va a tener muchas dificultades. Ya habéis visto que desde el primer día hay un empeño importante pues en hacer que nos enfademos, es decir, en hacer que nazcan esos pequeños roces desde el primer día, cuando en vez de 2 vicepresidentas iba a haber 3 vicepresidencias y entonces parecía que se caía el mundo. Bien, somos conscientes de que no va a haber muchos medios de comunicación ni fuerzas que van a remar, ¿no?, a favor de ese gobierno de coalición, pero también es verdad que yo creo que bueno, que ya hemos demostrado que somos una fuerza política que somos capaces, ¿no?, de aguantar, de resistir y, por lo tanto, de tener ese objetivo claro y caminar con un paso firme. En eso yo lo que quiero deciros, y voy a hablar poquito para que también luego podáis intervenir vosotros si nos preguntáis lo que queréis, saber si podemos contestaros, bien, más o menos me imagino que algo os diremos. Decía que en esa parte del trabajo que se va a hacer en el gobierno de coalición, más o menos todos conocéis el acuerdo de gobierno, yo hoy no lo voy a explicar, si queréis luego comentamos o si me queréis preguntar alguna cosa, pues más en concreto, pues podemos hablar de ella. Pero yo creo que hay un papel importante que nos toca no solo a nosotras, a los que vamos a estar ahí en el gobierno o en la Cámara o en el Congreso, sino que nos toca a todos y también a vosotros. Es decir, nada va a ser posible si no hay una fuerte movilización social. Es decir, si vosotros y vosotras desde abajo no estáis empujando cada una de las medidas para que ese gobierno pueda implementarlas, no va a ser posible. El acuerdo es un buen acuerdo, pero no deja de ser papel. Lo que se trata es de transformar ese papel en medidas efectivas, en medidas que cambien la vida de la gente. Y ahí solo va a ser posible si vosotros y vosotras estéis ahí empujando. Y para eso tenéis que hacer el trabajo en la casa, en el barrio, en la escuela, donde podáis, donde queráis, pero es muy importante sumarnos y apoyar, ¿no?, a los diferentes movimientos sociales, a las organizaciones, para que desde una reivindicación seria, organizada, desde un movimiento popular organizado y fuerte, empuje, no tanto diría aquí a Unidas Podemos, sino nuestro socio de gobierno, al Partido Socialista, a llevar a cabo esas medidas. Porque son medidas que es verdad que están recogidas en el acuerdo presupuestario. Si les habéis echado un vistazo a algunas de las medidas, las que hemos estado ahí fabricándolas, sabemos que tienen un margen de acción importante. Es decir, están ahí, pero se pueden implementar a un 5%, a un 10%, a un 20%, a un 50%, a un 100%. Hemos empezado con el SMI. Pues ya habéis visto lo que hemos conseguido, mucho en el primer pasito, pero hay que seguir empujando para llegar a esos 1.200 euros. Por lo tanto, el papel que vais a jugar vosotros y vosotras va a ser muy importante. Entonces, nosotros trataremos de responder y de estar ahí desde el lugar que nos toque a cada una, pero también vosotros tenéis un papel importante en ese desarrollo, en ese camino de implementar todas esas
medidas. Hemos formado un gobierno que, como sabéis, es un gobierno que tiene 3 ejes fundamentales. Por un lado está la pata ecológica y ahí está Juancho, es decir, es un vector súper importante. Por otro lado está otro vector que es el feminismo y por otro lado está la justicia social. Son las 3 patas en las que vamos a trabajar todos los diputados y todas las diputadas esta legislatura y por lo tanto es ahí donde vamos a incidir, cada uno desde la responsabilidad que nos toque para desarrollar esas medidas. Y acabo diciendo, dando una última idea. Es muy importante también hacer estas políticas sociales no para mejorar solo la vida de la gente, que es digamos, el fin fundamental, sino porque solo si hacemos políticas sociales progresistas que mejoren la vida de la gente, esa va a ser la mejor vacuna frente al avance de la extrema derecha. Si no somos capaces de implementar medidas sociales que hagan que la gente tenga una cierta seguridad y un cierto bienestar, ahí el caldo de cultivo va a ser para la derecha. En Euskadi, por ahora, lo tenemos más o menos controlado, pero sí es verdad que la amenaza está ahí y, por lo tanto, no tenemos una muralla ni un muro que nos va a separar del resto del Estado español, ni de Europa, como hemos visto, en ese camino de la extrema derecha que está ahí. Por lo tanto, pues bueno, os pedimos ayuda, vamos a estar ahí, vamos a estar trabajando y yo ya os voy a pasar la palabra para que nos preguntéis, ¿vale? Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko guztiei, orain zuen txanda da, nik egingo dut moderatzailearen papera hartuko dut, eta papera esaten dut, zen paperak ere ekarri ditugu. Voy a pediros que seáis breves en las intervenciones para que pueda intervenir el mayor número de personas posible. Y decía papel, he traído también papel y bolígrafos porque igual hay cosas muy concretas que queréis trasladarles, que es más fácil trasladarlo en un papel, incluso poner vuestro nombre y dirección de correo, lo que queráis, para que os contesten fuera del día de hoy y no incidir en temas muy concretos que no pueden ser tan interesantes hoy y vamos a temas generales. Orduan, lehenengo hitza emango dizut eta xeriko naiz hitzak hartzeko.